Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Diana Bustani. Muchas gracias por acompañarnos al webinar del día de hoy. Para comodidad de todos, al final de la sesión vamos a compartir el material que vamos a estar proyectando el día de hoy, así que no se preocupen por tomar notas o por tomar screenshots. Todo esto va a estar disponible para ustedes. Para explicar un poco la dinámica de la sesión, del lado derecho de su pantalla deben de tener una cintilla en donde tienen tres diferentes opciones. Una en donde viene chat. A través de esa pestaña es en donde me pueden empezar a hacer llegar todas sus preguntas. Al final de la sesión vamos a tener un espacio para contestarlas. Entonces, con todo gusto pueden empezar a la hora que gusten a hacer ahí sus preguntas y nuestro equipo las va a ir filtrando para al final contestarlas. En la segunda pestaña, donde dice encuestas, vamos a tener ahí un par de preguntas para hacer esta sesión un poco más interactiva. Ahí van a poder ustedes estar observando los resultados de estas encuestas, dependiendo de los resultados o de las respuestas de los participantes de la sesión. Y por último, en la última pestaña donde dice folletos, ahí les vamos a subir, cuando abramos la sección de preguntas y respuestas, ahí van a tener tanto el material de esta sesión como material de apoyo que complemente el contenido que vamos a estar viendo. Entonces, pues bueno, sin más por el momento, empezamos. Pues bueno, pues bienvenidos al webinar titulado Fortaleciendo financieramente tu empresa, reinventando tu modelo de negocio. Un poco sobre lo que vamos a estar cubriendo el día de hoy. Vamos a estar dividiéndolo en 4 secciones. En la primera sección voy a estar platicando de forma muy breve un poco sobre la situación actual, el impacto que hemos tenido no nada más en México, sino en el mundo, dada la contingencia del COVID-19. Esto va a ser un poco resumen y complemento de lo que estuvimos revisando en el webinar de la semana pasada, el cual también van a poder tener acceso y el material disponible al terminar de la sesión. Después voy a estar platicando un poco sobre el concepto de superagilidad. En los últimos años hemos escuchado mucho sobre las metodologías ágiles y en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día necesitamos retarlo un poco más y llevarlo a un concepto que estamos nosotros nombrando superagilidad. Después voy a estar hablando sobre la diferencia de tener un enfoque tradicional en cuanto a la toma de decisiones, dado la situación que estamos viviendo, y cómo llevarlo a un enfoque transformacional que impacte positivamente en los financieros del negocio y que permita una salud financiera en el corto, mediano y largo plazo. Y finalmente vamos a terminar con recomendaciones concretas y prácticas que pueden poner en accionar a partir del día de hoy en sus diferentes negocios. Muy bien, un poco sobre lo que estamos viviendo del impacto de la crisis económica y sanitaria el día de hoy. Pues como sabemos, actualmente tenemos una economía en recesión a nivel global. Aquí un poco de números sobre México. Nuestra área de inteligencia de mercado hizo un estudio bastante robusto en donde proyectó el Producto Interno Bruto para México en 3 diferentes escenarios. Aquí lo que vemos es que en el escenario más realista creemos que para México vamos a estar terminando con una pérdida del PIB de alrededor del 8%, y en un escenario, digamos, negativo, dependiendo de la toma de decisiones gubernamental y de otros factores externos, creemos que esto pudiera llegar a oscilar entre un 11 y 12% negativo. Esto pues muy de la mano con también otros estudios que han liberado organismos internacionales al respecto. Temas, también estamos viviendo en una época de despidos masivos. En México, simplemente en marzo, hubo poco menos de 350,000 despidos, que esto, digamos que es más de lo que se tuvo en todo el 2019. Estamos viviendo en un mundo en donde el tema de talento y de empleo es bastante crítico y se va escalando pues conforme la situación pues va progresando. Aquí del lado derecho de esta filmina podemos ver un poco sobre los diferentes escenarios que traemos proyectados sobre la tasa de desempleo, en donde el escenario base o el escenario más realista pues equivale un poco más del 5% de desempleo. Esto equivale a cerca de 1.3 millones de desempleos al año, y el escenario negativo estamos hablando de casi 1.7 millones. Estamos también en un mundo de incertidumbre, tanto económica como sanitaria. Nadie tenemos la certeza de cuánto tiempo va a durar pues la situación por la que estamos pasando ahorita, cuándo se va a encontrar una vacuna, cuándo se va a encontrar la medicina, cuándo se van a empezar a reactivar las economías de una forma
efectiva, en donde no caigamos en más olas, pues más adelante en más olas de contagio que pudieran llegar a tener otras repercusiones pues en la economía del país. Vivimos en un mundo también de fragilidad financiera, aquí particularmente para todos los negocios, pero particularmente para pymes. Aquí la gráfica que estamos presentando es de una encuesta que se aplicó a pymes en Estados Unidos, donde contestaron un poco más de 4,000, donde se les preguntaba qué tantos meses podían estar aguantando con el flujo disponible que tenían. Y como pueden ver, aquí están las respuestas. La gran mayoría, un poco más del 50%, dijo que podía estar aguantando entre 1 o 2 meses, un poco más del 20% dijo que un poco más de un mes, y en realidad son casos puntuales los que creen que el flujo que tengan disponible puede aplicar para más de 3 meses. De nuevo, esto es para Estados Unidos. Acá en México la realidad pues es un poco más dura, entonces digamos que estos tiempos pues hay que acortarlos un poco. Y aquí un poco de cifras, pues el impacto que se está viendo a nivel pymes es fuertísimo, y las proyecciones que se tienen para las mismas pues de igual forma. Y finalmente, temas de las cadenas de suministro interrumpidas. Aquí la globalización había sido una parte indispensable de los negocios en los últimos 20 años. Aquí tenemos un ejemplo del mundo textil, en donde se ve la interconexión entre los diferentes países para el suministro de textiles, y ahorita pues la verdad es que pues, por la situación y por la contingencia que estamos viviendo, el 94% de las empresas del Fortune 1000 ya reportaron que tienen algún tipo de problema en cuanto a la cadena de suministro de sus principales productos, lo que ha hecho que los negocios pues empiecen a buscar sustitutos de forma local. Aquí un poco sobre lo que platicamos. Bueno, aquí lanzamos la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda una empresa en llegar a su madurez? Esto lo voy a estar contestando un poco más adelante, sin embargo me gustaría empezar a tener sus impresiones. Aquí hablando de la madurez del negocio desde su nacimiento hasta que ya la consideramos como una empresa consolidada. Vamos a tener, las respuestas varían desde menos de 1 año, de 1 año a 2 años, 3 a 5 años, 6 a 10 años y más de 10 años. Aquí pueden, en la sección de encuestas pueden empezar a ver cómo va contestando la audiencia en las diferentes categorías. Aquí les voy a platicar un poco sobre lo que nosotros creemos que va a ser la nueva realidad a la que nos vamos a estar enfrentando en el mundo empresarial. La hemos llamado The New Normal. De hecho, el webinar de la semana pasada nos enfocamos 100% en hablar de esto. Al final de la sesión van a tener también este material disponible. Ahorita lo voy a mencionar muy brevemente, pero aquí lo que nosotros consideramos que va a estar pasando es, primero, que vamos a tener un cambio en las necesidades de los consumidores, cosas que a lo mejor hasta antes de la contingencia era un nice to have, ahorita se va a empezar a convertir o ya se convirtió en un must have. Aquí el ejemplo más fácil y más práctico son todos los productos de limpieza, por ejemplo, para restaurantes, para plantas, etcétera. Que antes era, pues qué bueno que lo tienes o tienes que cumplir con ciertas normas. Ahorita ya es muy riguroso que se esté utilizando para poder reactivar un poco pues, la economía. El segundo tiene que ver con temas de own and control. Aquí es mucho de todos los cambios de hábitos en cuanto a tendencias de ahora yo lo puedo hacer en casa, el famoso do it yourself. O sea, desde temas de cocina hasta temas de pues ya no voy a la peluquería o al salón de belleza, yo me corto el cabello, etcétera. El tercero tiene que ver con temas de las relaciones y de las interacciones. Aquí el tema de la sana distancia llegó para quedarse al menos un tiempo, y esto implica tener habilitadores tecnológicos que nos permitan estar platicando pues, con nuestros amigos, con nuestros colegas, tener muchas más interacciones vía remota de las que teníamos anteriormente. El cuarto punto tiene que ver con madurez y mentalidad. Este apartado es muy importante y habla de la salud mental a nivel colectivo, o sea, no nada más en el mundo empresarial, sino a nivel como persona. El quinto le llamamos appreciation drift, y esto tiene que ver con cosas que ahorita extrañamos, que conforme se vaya levantando un poco la situación, vamos a empezar a apreciar un poco más. Aquí, por ejemplo, temas de turismo, convivencias, etcétera.
Y por último, el tema de longer pleasure delay. Esto tiene que ver con postergar ciertos gastos, por ejemplo, de lujo, que usualmente estábamos acostumbrados a hacer en nuestra rutina diaria. Digamos que nos vamos a quedar un poco viviendo o adaptándonos a esta nueva realidad. Y aquí para compartirles un poco de patrones y tendencias, estos son algunos, en el documento que les vamos a compartir más adelante vienen más por si lo gustan revisar, pero 3 particulares que quisiera resaltar. El primero, vemos la industria de retail paralizada. O sea, ahorita en la mañana estaba leyendo que Neiman Marcus se acaba de declarar en bancarrota. Hace unos días J.Crew se declaró en bancarrota. Es un reto muy relevante para la industria de retail el día de hoy. Temas de e-commerce, pues ha venido creciendo exponencialmente. De hecho, la semana pasada en el webinar traíamos la cifra de que había crecido casi un poco más del 400%, ya la cifra esta semana es de 500%, y aquí todos los retos que esto conlleva en temas de telecom, de tener ancho de banda disponible para poder cumplir con la saturación del mercado. Y finalmente, temas de las preferencias por producto con empaque y embalaje. Digamos que ahorita el plástico es sinónimo de seguridad. La gente, los consumidores, están tendiendo a cargarse más a productos empaquetados que productos a granel, por ejemplo. Y esto obviamente conlleva ciertas implicaciones ecológicas. Por ejemplo, estaba leyendo hace unos días que el desperdicio o el desecho de plástico residencial ha crecido en las últimas semanas un 300% dado esto. Muy bien. Y aquí, digamos que si esto lo pudiéramos ver dividido en 4 grandes frentes, y ahorita les voy a poner ejemplos más concretos de cómo ha impactado ya de forma más tangible nuestra situación actual, podemos ver parte número 1, el elemento, la dimensión que tiene que ver con nuevos consumidores, segmentos y nichos. Aquí es bien importante estar cercano del mercado, de los clientes, y ver cómo sus necesidades han estado cambiando. O sea, aquí un ejemplo claro es lo que ha estado pasando con Unilever, particularmente con la marca de mayonesa Hellmann's. Lo que han visto es que el consumidor, aunque sigue comprando los mismos productos, ha visto que prefiere comprar en empaques más grandes. O sea, si yo antes compraba una mayonesa, no sé, de 200 mililitros, ahorita me estoy yendo más por mayonesas de 1 litro para evitar estar saliendo a comprar pues con mayor frecuencia. Entonces aquí se está migrando hacia este tipo de productos. Temas de cadena de suministro y de operaciones, aquí es todo un reto. O sea, definitivamente el punto de partida es el mercado, y más adelante lo voy a explicar un poco más a fondo, pero aquí hay que empatarlo con la parte de la cadena de suministro. Aquí un ejemplo de una empresa que estamos viendo que se está enfrentando ciertos retos relevantes en esto es UPS. Durante este tiempo el volumen de ventas ha incrementado, o sea, ha incrementado la parte de entregas al cliente final o a residencial cerca de un 20%. La parte B2B ha disminuido poco. Sin embargo, dado que las entregas residenciales implica mayor rutas con menor drop size, esto ha implicado que su margen operativo en el último trimestre cayó un 50%. Entonces aquí el reto que ellos tienen es cómo, a pesar de estar incrementando mi volumen de ventas, no pierdo valor en mi margen operativo a través de un ruteo dinámico inteligente, etc. En temas de talento y diferentes formas de trabajar, definitivamente es un reto. En los esquemas de home office que estamos habilitando el día de hoy a gran escala y de forma muy rápida. Aquí un ejemplo que vemos muy tangible es en China. Aquí 40 empresas de Horeca. Horeca se refiere a hoteles, restaurantes y cafeterías. Ahorita pues obviamente no están teniendo la demanda que tenían ahorita. Entonces están creando alianzas aquí con un supermercado de Alibaba llamado Gema, en donde comparten su fuerza laboral. Cómo funciona es que las Horecas están pagando el equivalente a prestaciones y beneficios, y el supermercado está pagando el sueldo de las personas. Entonces, digamos que aquí se genera esta alianza en donde para ambos representa un costo pues, laboral inferior, que les puede ayudar a hacer frente a pues, todos los retos que trae el panorama el día de hoy.
Y por último, en temas de transformación digital, que este elemento también es bien importante y en muchas ocasiones es el que nos permite habilitar de una forma rápida nuestras acciones. Pues aquí tenemos el ejemplo de Rappi, en donde ya se está piloteando en ciertas zonas en Colombia la entrega con robots para eliminar el contacto persona con persona. Aquí particularmente lo están implementando en entregas de comida de restaurantes. Entonces, muy bien. Aquí viendo los resultados de la encuesta, vemos que la mayoría contestó, recordando la pregunta, ¿cuánto tiempo tarda una empresa en llegar a su madurez? La gran mayoría de ustedes contestó de 3 a 5 años, un 52%, y un 33% contestó de 6 a 10 años. Ahorita les voy a platicar un poco cómo está la situación el día de hoy. Aquí en la gráfica del lado derecho lo que vemos son las 4 fases típicas de la madurez de una empresa, o sea, la introducción, el crecimiento, la madurez y el declive. Una empresa tradicional, o sea, si pensamos en empresas que tienen toda la vida consolidadas pues en el país o en los diferentes territorios de donde estemos, usualmente tardaba entre 15 y 20 años en llegar a ese pico de madurez, ya de una consolidación tanto de prácticas operativas como también de conquista de mercado. Lo que hemos estado viendo en los últimos años, digamos en los últimos 10 años, obviamente con todos los avances tecnológicos que se han tenido a nivel global, es que con la incorporación de innovación y de nuevas tecnologías, se empieza a traer cierto tipo de productos sustitutos o empiezan a salir cierto tipo de empresas, digamos, competidoras que pudieran estar llegando a alcanzar un nivel de madurez entre 1 y 2 años. Y aquí piensen en ejemplos como empresas de Silicon Valley que de su creación a que ya estén facturando millones o billones de dólares y que estén muy consolidadas en el mercado, usualmente pasa 1 o 2 años. Y ahorita lo que hemos estado viendo en los últimos años ya con todo el tema de IoT, de analítica avanzada, de otro tipo de tecnologías, es que las empresas, digamos, pueden alcanzar una segunda curva en menos de un año, digamos, para pues, seguir siendo relevantes y evitar caer en esta última fase de declive y posteriormente pues ya de muerte de la empresa. Aquí algo muy importante que quiero resaltar es los spans de tiempo que normalmente manejamos. O sea, si se ponen a pensar, cuando hablamos de temas de estrategia de negocio, usualmente pensamos en horizontes de tiempo de 5 años, quizá algunos a 10 años. O sea, ¿quiénes de ustedes hace 5 años no empezaron a bosquejar su visión 2020 para sus negocios? Y eso hacía mucho sentido cuando los ciclos de vida de las empresas eran equivalentes o similares a los que vemos en la curva azul de la gráfica, cuando decíamos, oye, bueno, es que me estoy tardando 20 años en madurar, así ha sentido tener ese tipo de planes. Ahorita, con las velocidades que estamos manejando en el mundo, en el entorno de negocios, hablar de 5 años es muy a largo plazo. Hasta hace unos meses se consideraba estar hablando de temas estratégicos, ya se había bajado ese span de tiempo a 12, 18 meses. Ahorita con lo que estamos viviendo el día de hoy de la crisis sanitaria y la crisis económica, el tema estratégico cobra otra relevancia. O sea, ya inclusive estar hablando al día de hoy de 12 meses, 18 meses, dada toda la incertidumbre que hay, es muy a largo plazo. Entonces aquí es donde queremos introducir este nuevo concepto al que nosotros le estamos llamando superagilidad. Debemos de tener la capacidad como negocios de adaptarnos, de ser flexibles, para poder estar dando respuestas en un horizonte de tiempo mucho más breve. O sea, ahorita un año ya no jala. Aquí, por ejemplo, hay un caso de una empresa, de una panadería en Estados Unidos que tiene cerca de 2,000 puntos de venta. Usualmente seguía un proceso tradicional para toma de decisiones, así como pues, muchos de nosotros lo hemos hecho, en donde hablar de acciones a 6 meses ya implementables que capitalicen valor es hablar de un proyecto muy exitoso y muy rápido. Ahorita, dada la contingencia por la que estamos pasando, ellos fueron capaces de, en solamente 2 semanas, idear, poner en marcha una aplicación que pueda estar sirviendo de contacto con el cliente final para estar proporcionando pues, sus diferentes productos. Y hasta ahorita ha sido algo muy exitoso. Pero aquí lo que les quiero transmitir es el span de tiempo está cambiando y nosotros como negocio
culturalmente tenemos que poder habilitarlo para poder estar haciendo frente a esto. Y bueno, aquí también algo relevante de este elemento de span de tiempo, hay un concepto que quisimos integrar aquí que está cobrando mucha relevancia últimamente, se le llama growth hacking. Esto tiene que ver con la interacción entre marketing digital y programación y las puertas que te puede abrir o el crecimiento acelerado que puedes tener al estar haciendo una segmentación, por ejemplo, de mercado, llegando a los clientes que le quieres estar llegando de una manera muy personalizada y muy rápido y con las tecnologías del día de hoy pues a un costo muy bajo. Aquí para platicarles unos 2-3 ejemplos de qué están haciendo otros en términos de super agilidad. Aquí hay una empresa italiana de interiores que se llama Avio Interiors que está haciendo una propuesta para pues toda la industria pues de viajes sobre pues cómo habilitarlo. Ahorita, como saben, pues todas las empresas de aviones pues están con números rojos o cerradísimas. Algunas, como por ejemplo Delta, está empezando a activar algunos viajes en donde se bloquea el asiento de en medio, o sea, nada más puedes comprar orilla o ventana o pasillo. Y aquí la propuesta que trae esta empresa es de cómo se pudiera ver los viajes en un futuro. Y está haciendo una propuesta de un layout de un avión, en donde, como pueden ver ahí en la imagen, el asiento del medio va volteado y se tiene una división como una mampara de plástico entre los diferentes asientos. Eso todavía no es una propuesta tangible o que se vaya a empezar a implementar. Sin embargo, ya empezó a tocar puertas con diferentes empresas que pudieran encontrar esto pues atractivo, al menos para probarlo. El segundo ejemplo es el que les comenté hace rato de Rappi, que está piloteando pues en Colombia las entregas de comida de restaurantes a domicilios a través de robots. Y la tercera es cómo puede cambiar el diseño de los espacios de trabajo. Y aquí quisimos integrar esta foto para que fuera una forma más gráfica de interpretar lo que ellos le llaman el 6 feet workspace, donde se deja pues 6 pies de distancia o los 2 metros de distancia entre los diferentes colaboradores para cumplir con estas reglas de la sana distancia, pero al mismo tiempo empezar a reactivar un poco la economía. Y aquí también se juega mucho con las capacidades de los espacios físicos. En vez de tener el 100% de la plantilla, estamos hablando de contar con el 25, 30% y el resto pues ya sea por guardias o también con trabajos flexibles como home office. Aquí el tema de superagilidad debe de venir acompañado obviamente también de temas de liderazgo. Usualmente estamos acostumbrados a una toma de decisiones top-down, o sea que el equipo directivo decida y se vaya permeando, cascadeando alrededor de la organización. Lo que hemos visto es que para poder activar este tipo de decisiones, de estar hablando de superagilidad, de estar tomando decisiones en días y estar activando en semanas ya con un producto en el mercado, necesitamos también empezar a involucrar la toma de decisiones bottom-up. Aquí 5 grandes acciones que recomendamos seguir para habilitar esto. El primero es contar con equipos multidisciplinarios. Aquí nosotros le llamamos Agile Squads o escuadrones ágiles. Son equipos de gente sumamente competente de diferentes disciplinas que puede estar enfocado en esta toma de decisiones. El segundo es todo el tema de la planeación y gestión de proyectos con metodologías ágiles, como por ejemplo Scrum, que tengan fechas límite y entregas diarias. El tercero es apalancarnos de toda la data que tenemos disponible en la organización y todas los engines o las herramientas que tenemos para procesarla de una forma muy económica y muy rápida. La cuarta tiene que ver con un tema de adaptación a las circunstancias cambiantes, aceptar que lo que nos funcionó ayer no necesariamente es lo que nos va a funcionar hoy. Y finalmente un tema de empoderamiento del frontline. En nuestra experiencia muchas veces este tema de empoderamiento no es algo ajeno a lo que ya se ha platicado anteriormente, sin embargo hemos visto que es uno de los puntos más retadores a la hora de implementar, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Entonces es bien importante para esto
empoderar verdaderamente al frontline para ciertas decisiones. Y aquí estamos hablando con frontline todas aquellas posiciones que tienen contacto directo con el cliente, sea vendedores, sean proveedores, sea gente de reparto, etc. Y bueno, aquí un quote que nos gusta muchísimo aplicar, dada la situación por la que estamos pasando ahorita, es que hay que ver esta crisis como una oportunidad. Y aquí la quote precisa de Paul Romer es: "A crisis is a terrible thing to waste". Entonces ahorita, y en lo que quiero enfocar el resto de la presentación, es a platicar no nada más de cómo sobrevivir estas próximas semanas en cuanto a reducción de gastos financieros, sino cómo salir ganadores y cómo ver esto como una oportunidad de negocio. Y aquí hemos visto, hay diferentes frentes, desde reformas gubernamentales, en donde en algunos países se ha fortalecido el tema de salud, por ejemplo, o el tema de infraestructura pública en temas de transporte o en temas de telecomunicaciones, el sistema de educación. Muchas universidades están lanzando sus esquemas de estudio virtuales, y finalmente el tema de nuevos modelos de negocio. Y esto de nuevos modelos de negocio tiene que ver con un tema meramente estratégico. ¿Cómo reto mi estrategia de negocio? Y eso no significa mi modelo operativo, sino cómo entiendo qué es lo que me está pidiendo el mercado y cómo acciono rápido, dejando de un lado en muchas ocasiones a lo que he estado acostumbrado a hacer. Entonces, bueno, aquí este verdadero norte que nosotros llamamos, vemos que es un reto que se divide en dos. El primero tiene que ver con sobrepasar este periodo. En nuestra experiencia con nuestros clientes en las últimas semanas o meses, ya casi un par de meses, lo que hemos visto es que el foco ha estado en este primer elemento. O sea, cómo optimizar costos, cómo minimizo las pérdidas, muy enfocado en flujo de efectivo. Y aquí lo que queremos poner sobre la mesa es no nada más hacer eso, que definitivamente se tiene que hacer, sino también cómo buscamos reinventarnos, cómo cuestionamos, cómo retamos nuestro modelo de negocio, cómo nos podemos adaptar a las nuevas necesidades de nuestros clientes. Y aquí es migrar un poco de un enfoque tradicional a un enfoque transformacional. Un enfoque tradicional es lo que estamos viendo del lado derecho, en donde usualmente se pone la rentabilidad en el centro. Perdón. Por rentabilidad, usualmente tiene un foco financiero o contable, digamos, partidas contables de por dónde podemos empezar a optimizar los gastos, por así decirlos. Como les decía ahorita, muchos de nuestros clientes ahorita están enfocados en eso. Tiene que ver con temas, por ejemplo, de plantilla, tiene que ver con temas de gastos de viaje, de temas de transporte, muy enfocado en ciertos benchmarks de ciertas industrias a nivel financiero y cómo le hago, qué toma de decisiones tengo que hacer como negocio para llegar ahí. Ahí, para darles un orden de magnitud en el tipo de beneficios que usualmente encontramos con este tipo de enfoque o de método, es una reducción de gastos administrativos entre un 10 y un 15% y una reducción del costo de ventas entre un 4 y un 8%. Aquí no estoy minimizando este enfoque, es muy bueno. Lo que les quiero poner sobre la mesa es un enfoque, digamos, un poco más transformacional que nos ayude a retar el core de negocio, el propósito de nuestra organización, y que nos pueda permitir salir más fuertes. Digamos que no nada más salir de esta etapa, sino salir más fuertes y verdaderamente ver este periodo como un periodo de oportunidad. Y aquí es cómo vemos, digamos, nuestro foco ya no nada más es la rentabilidad con una perspectiva contable, sino ya con una perspectiva más estratégica, partiendo de un entendimiento de mercado. Y para esto tenemos tres diferentes habilitadores. Uno tiene que ver con temas de cultura, a través del empoderamiento, del engagement, de la colaboración entre nuestros empleados. Otro tiene que ver con temas de operación, y ahorita me voy a meter un poquito más al detalle de ese en particular, de cómo retamos al modelo actual, aquí cómo hacemos benchmarkings, cómo tenemos cierta alineación operativa entre nuestras diferentes áreas y cómo hacemos un gasto inteligente. Y finalmente ciertos habilitadores, particularmente ahí a través de herramientas digitales. Los beneficios que hemos visto con este tipo de enfoque son superiores a lo de un enfoque tradicional. Vemos usualmente una eficiencia en gastos administrativos de un 12 a un 25% y de costos de ventas de un 5 a un 12%. Entonces, bueno, aquí algo bien importante que hay que considerar en este enfoque transformacional
es que nuestro punto de partida debe de ser el mercado, siempre debe de ser el mercado. Y aquí tener una buena segmentación es indispensable. Ahorita estar hablando de una segmentación de mercado, me refiero no a una segmentación tradicional en donde típicamente tenemos 5, 7, 10, 12 diferentes segmentos de mercado, sino ya estamos hablando de una microsegmentación, es decir, cómo a través de analítica avanzada, de las diferentes plataformas digitales, puedo llegar casi a un nivel de personalización de nuestros clientes. Y aquí luego se hacen ya subsegmentos, etcétera, pero digamos que el objetivo es casi estar escuchando cliente por cliente y tratarlo de una forma individual a cada uno de ellos. Y bueno, aquí tenemos nichos de 3 diferentes elementos. El primero es un tema de los nichos del consumidor. Aquí ver cuáles son esos nuevos mercados por abrir. Lo que hemos visto con muchos de nuestros clientes es que este tipo de enfoque lo que te permite es partir de una hoja en blanco, por así decirlo, descubrir cuáles son las necesidades de tu cliente el día de hoy, que no necesariamente son las que tenía el día de ayer o el previo a la contingencia sanitaria o inclusive el año pasado, y cómo cambiar rápidamente. O sea, por ejemplo, ahorita mucho de lo que hemos visto, por ejemplo, en empresas B2C, es cómo llego a mi cliente directamente, cómo me quito los diferentes canales intermedios. Entonces, ¿por qué? Porque mi cliente es lo que ahorita está buscando. Temas de transformación digital, cómo hacemos cierta automatización con toques humanos. Y finalmente, temas de cadena de suministro, en donde aquí estamos hablando de D2C y no B2C, que es rey. Y aquí el D2C se refiere a lo que, digamos, direct to consumer. Aquí del lado derecho estoy presentando una gráfica con datos reales y proyecciones al término del 2020 y 2021 con ventas directas al consumidor, o sea, este D2C, en Estados Unidos. Como se ven, pues como ven, ha estado incrementando de una forma muy impresionante en los últimos años y se proyecta que continúe así. Esta es una gráfica de hace unas semanas, obviamente con todo lo que hemos estado viviendo. 2020 debe de aparecer con un incremento mucho mayor. Muy bien, aquí les vamos a lanzar otra encuesta. Aquí me gustaría que nos platicaran qué tipo de acciones el día de hoy está tomando tu empresa para hacer frente a la situación actual. O quizá aquí pueden escoger más de una opción. Tenemos que puede ser un recorte de gastos de todo tipo para cuidar el flujo. Están buscando oportunidades para crecer. Se está buscando una minimización de gastos haciendo uso de la tecnología o se está buscando nuevas fuentes de ingreso. Muy bien. Entonces, aquí lo que queremos partir es que nosotros recomendamos tener 3 diferentes acciones u objetivos durante pues estas semanas o esta época por la que estamos pasando. La primera tiene que ver con un tema de retar la estrategia y el modelo operativo. Ya he hablado ahorita un poco de eso y me voy a meter un poquito más a fondo. Aquí es cuestiona tu modelo de negocio, cómo lo haces más competitivo. El segundo tiene que ver con un tema de performance. Esto tiene que ver con un tema de eficiencia, de optimización, pero si se fijan le estamos llamando performance y no optimización porque queremos hablar de un gasto inteligente. Y finalmente un tema de inversión. Viendo esta etapa por la que estamos pasando como una oportunidad, es también evaluar en dónde vale la pena hacer ciertas inversiones. Y ahorita les voy a platicar un poco sobre experiencias pasadas y cómo se ha palpado el impacto en los diferentes negocios dependiendo de las decisiones que se han tomado en el pasado. Entonces, primero, para retar la estrategia y el modelo operativo de negocio, como comenté ahorita, hay que partir del mercado. Algo bien importante es partir de una hoja en blanco. ¿Qué significa esto de la hoja en blanco? Hay veces que es muy fácil decirlo, pero un poco retador ejecutarlo. Esto implica, olvídate de lo que estás haciendo el día de hoy, olvídate de tus activos, de tu modelo operativo, de la forma en la que estás acostumbrado a hacer las cosas, la forma en la que has sido muy exitoso. Entiende cuáles son las necesidades del mercado y evalúa qué necesitas hacer para poder satisfacer esas necesidades. Ya después de que tengas esa pregunta contestada, ahora sí, voltea a ver lo que tienes y revisa, oye, pues qué de lo que tengo sí empata con lo que me está solicitando ahorita el mercado y qué de plano no.
Y ahí muchas veces lo que hemos visto es que da miedo a veces soltar lo que en el pasado nos ha hecho exitosos. Entonces, bueno, aquí vuelvo a retomar el tema de la superagilidad. Aquí el tema es retar la estrategia del modelo operativo. Muchas veces cuando hablamos de esto, ya cuando lo aterrizamos, el tipo de conversaciones que vemos es que se empieza a retar el modelo operativo. Por ejemplo, ¿cómo le hago para ser más óptimo toda la parte de mi distribución directa a mi cliente? ¿Cómo me ahorro costos? ¿Cómo le meto ciertas tecnologías para ser más competitivo? Eso tiene que ver con retar el modelo operativo, con hacer lo mismo que haces hoy de una manera más eficiente, más rápida, más ordenada. Aquí de lo que estamos hablando el día de hoy es, además de eso, cómo retas tu estrategia. Como si a lo mejor ahorita eres una empresa de consumo, cómo a lo mejor vale la pena que te metas a retail o a otro tipo de industria. ¿Okay? Es retar la estrategia partiendo de un entendimiento de mercado con una mentalidad de hoja en blanco. Y aquí hemos visto típicamente en este tipo de acciones que hay 3 diferentes barreras del cambio. La primera tiene que ver con una arquitectura y procesos rígidos, esto particularmente en empresas grandes, burocráticas, que en vez de darnos agilidad, nos toma mucho tiempo llegar a una decisión y accionarla. La segunda tiene que ver con falta de propósitos, compartidos entre las diferentes áreas. Cada quien trabaja por silos y tiene sus indicadores puntuales y no tienen un propósito o una visión alineada entre todos. Y por último, alineado a esto también, objetivos desvinculados entre las diferentes áreas. Aquí un ejemplo de exitoso de una empresa que ha retado su estrategia. Es una empresa que se llama Mastercom en China. Ellos son una empresa de sopas instantáneas que únicamente vendía a través de retailers, no tenía, venta directa al público, únicamente a través de autoservicio principalmente. Y lo que empezaron a hacer ahorita a raíz de la pandemia es que empezaron a desarrollar muy rápidamente el canal de e-commerce y las tiendas pequeñas. Aquí algo que les funcionó muy bien es incorporar ciertos elementos para hacer un pronóstico de la demanda y flexibilizar su cadena de suministro. Y aquí parte de los resultados que han tenido es que pudieron darle la vuelta o recuperar ciertas pérdidas de la operación, cercanas al 50%, y al día de hoy tiene una capacidad de suministro 3 veces más grande que sus competidores. El segundo punto tiene que ver con gastar inteligentemente y quisiera empezar con el diagrama de Venn que vemos en la parte inferior de la gráfica. Aquí una filosofía, una postura típica en estas épocas es que se tenga un recorte y una eliminación de gastos. Nosotros lo que queremos poner a la mesa es no únicamente ver eso, sino también ver qué tipo de gastos nos ayudan a aumentar y crear el valor en nuestra organización. Aquí, como comentaba hace rato, no es un tema de cortar gastos por cortar, únicamente viendo el beneficio a corto plazo, que típicamente es una filosofía contable o financiera del flujo de efectivo, sino qué iniciativas me pueden ayudar a ser más fuerte más adelante. Aquí lo que vemos es que típicamente el 80% de las empresas se enfoca únicamente en reducir costos y el 20% restante sí diseña cierto tipo de procesos para hacer un gasto un poco más inteligente en las organizaciones. Aquí algo también que hemos visto que es muy exitoso es algo que nosotros llamamos extreme benchmarking. Esto significa no tenemos que inventar el hilo negro. Muchas veces perdemos mucho tiempo o nos da miedo aventarnos por pensar que tenemos que inventar algo que nadie más ha inventado. Aquí se vale hacer benchmarks tanto de tu industria como de otras industrias, ver qué están haciendo otros en otras regiones y ver qué se puede tropicalizar. Y por último, temas de inversión. La crisis por la que estamos pasando ahorita no nada más es un tema de cortar gastos, muchas veces hay que verlo como inversión, en dónde vale la pena hacer ciertas inversiones que nos ayuden a salir más fuertes más adelante. Aquí en la gráfica que traemos es una representación de lo que pasó en la crisis del 2008. La línea negra son aquellas empresas que en su momento, además de reducir gastos, hicieron una inversión en innovación y desarrollo cercana al 4% de sus ventas.
Y la línea amarilla son aquellas empresas que únicamente se enfocaron en temas de recorte de gastos y no hicieron nada de inversión. Viéndolo en retrospectiva, pues es muy clara la diferencia, el impacto positivo financiero que se tuvo en una situación contra la otra. Y bueno, aquí temas claves para saber en dónde invertir y cómo invertir. O sea, muchas veces cuando platicamos con equipos directivos, particularmente con directores generales, en este tipo de épocas, el 50% más o menos ven el tema de invertir ahorita como un principal obstáculo. Y esto no estoy hablando de comprar otras empresas, aunque, por cierto, todo el mundo ahorita de fusiones y adquisiciones, digamos que para muchos es una muy buena oportunidad para adquirir empresas. Pero aquí es cómo desde mi organización puedo invertir en ciertos proyectos clave de mi negocio o en ciertos productos o en ciertas regiones, o cómo puedo acelerar ciertos planes que tenía para salir más fuerte más adelante. El segundo tiene que ver con un roadmap de implementación, tener muy claro a dónde quiero llegar y a través de qué tipo de iniciativas llego ahí. El tercer punto es no perder de vista el crecimiento real. Y el cuarto, definitivamente esto de la inversión tiene que ver con un pensamiento a mediano y largo plazo. Entonces, bueno, ¿cómo ponerlo en práctica? Aquí, definitivamente con esta filmina lo que quiero transmitir es uno de los principales retos que hemos visto a través del tiempo con nuestros clientes de cómo pasar de estar convencido de hacerlo a llevarlo a la realidad y a una realidad exitosa. Y aquí tiene que ver 100% con un tema de crear una cultura de experimentación en la organización. ¿Y esto qué significa? Uno, tenemos que tener equipos enfocados a top performers. Típicamente cuando se quiere empezar a implementar algo así, se pone gente que se tiene disponible y no necesariamente la gente adecuada. O sea, aquí tenemos que poner a los gallos de nuestra organización a tomar estas decisiones. La gente que me va a doler sacar de los diferentes procesos o de mis diferentes funciones, las tengo que poner aquí. Obviamente depende del tamaño de la empresa, el tamaño del equipo. En una empresa, digamos en una pyme, podemos estar hablando de 1, 2, 3 personas. En una empresa más grande podemos estar hablando de equipos de 8, 10 personas. Usualmente son equipos autónomos o semiautónomos, es decir, están reportando directamente a dirección general o a alguna área funcional, pero tienen toma de decisiones independiente. El segundo punto tiene que ver con el concepto de prueba y error súper ágil. Tenemos que aceptar que vamos a fallar muchas de las veces. De hecho, aquí una estadística relevante es que únicamente el 16% de las iniciativas van a ser exitosas. Entonces, tenemos que tener la habilidad de probar rápido, equivocarnos rápido e irnos a la que sigue. El tercero, tener una mentalidad de aceptación del riesgo. Esto es bien importante principalmente en los líderes, porque muchas veces lo que vemos es que son el principal detractor en este tipo de iniciativas. Entonces sabemos que tenemos que tomar el riesgo, no hay ideas locas, vale la pena todas probarlas. El cuarto, como comentaba hace rato, no significa el hilo negro. Este tipo de enfoque no significa que tengo que inventar algo desde cero. Puedo aquí ver qué están haciendo otros, qué están haciendo en otras industrias, qué hemos hecho en el pasado que a lo mejor antes no hacía sentido, pero que ahorita se hace sentido integrarlo. Y finalmente un tema de diversificar oportunidades. Aquí lo que nosotros hemos visto es que el número mágico es al menos 7. Tienes que tener al menos 7 diferentes, digamos, acciones a detonar, o si no es que más, para decir que estás tú diversificando tu riesgo. Aquí la gráfica que ven o el diagrama que ven aquí en forma de circulito es parte de una de las metodologías ágiles de Scrum. Aquí nosotros creemos que es una metodología bastante valiosa para poner a prueba este tipo de prácticas, pero con el concepto de superagilidad. Típicamente los ciclos de Scrum o de una metodología ágil, estamos hablando que se terminan en 6, 8 semanas. Aquí lo que estamos poniendo sobre la mesa es cómo podemos acelerar eso y bajo una óptica súper ágil poderlo llevar ya a la práctica a 1 a 3 semanas. O sea, cómo hay ciertos elementos de, oye, a lo mejor no necesito tener un prototipo terminado para llevarlo ya a prueba. A lo mejor puede ser algo más conceptual para poder pues accionar más rápido.
Y bueno, finalmente queremos compartirles este checklist de por dónde empezar. Creemos que esto resume pues lo que hemos estado platicando en estos últimos 45 minutos. Lo estamos dividiendo en 5 fases, en donde primero tienes que empezar a reconocer a tu mercado, aceptar que no necesariamente es el mismo mercado con las mismas necesidades que tenías anteriormente. Aquí partiendo de una microsegmentación. Después, retar el modelo de negocio con una hoja en blanco. Partir de la definición de iniciativas de desempeño o de inversión bajo estos ciclos de superagilidad, definir estos habilitadores, quién va a ser mi equipo que va a estar a cargo de esto, cuál va a ser mi modelo de governance, cuál va a ser mi presupuesto y finalmente irnos ya a la implementación bajo un esquema de experimentación en donde conforme vayamos implementando, vayamos ajustando o vayamos tomando decisiones de, oye, pues esta iniciativa sigue haciendo sentido, no sigue haciendo sentido, de una manera muy rápida. Y bueno, pues con eso terminamos la sesión del día de hoy y abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Estoy viendo que llegaron bastantes preguntas. Voy a contestar algunas. Si no termino de contestar todas, siéntense en libertad, por favor, de escribirme directamente. Mi correo es diana.bustani@sintec.com. De igual forma, a partir de ahorita, ya en la sección de folletos tienen disponible este material que acabamos de platicar, así como el material del webinar de la semana pasada y un estudio que hicimos para proyectar la economía de México y su impacto en las diferentes industrias. Entonces, a ver. A ver, aquí una pregunta. ¿Cómo están visualizando las empresas la reactivación laboral? ¿Están escalonando el regreso a las oficinas, manteniendo trabajo remoto? Aquí obviamente esto va muy de la mano con lo que se está diciendo en el gobierno. En algunos, ahorita hablo específicamente de México, pero en algunos países pues va muy acotado a ciertos planes de reactivación económica que se tiene a nivel país, sector. Aquí en México en particular, definitivamente no es sostenible continuar como estamos el día de hoy. Creemos que esto es sostenible 2-3 meses, pero pues siendo bien realistas, en 2-3 meses todavía no vamos a tener ni una medicina ni una vacuna disponibles para todos. Tenemos que adaptarnos, ser flexibles. Lo que creemos que va a terminar pasando es que se va a empezar un plan de reactivación con prioridad a ciertas industrias más esenciales, en donde cierta parte de la plantilla del negocio va a regresar a cubrir sus funciones de forma presencial. Estimamos que pueda ser alrededor del 50-60% de la plantilla, sin embargo, trabajando por turnos. O sea, al mismo tiempo que estén 25-30% de la población al mismo tiempo, obviamente siguiendo todas las indicaciones de salubridad y también cuidando pues, los espacios físicos. Creemos que el home office definitivamente llegó para quedarse. Sin duda no en la proporción en la que estamos viviendo el día de hoy, pero sí mucho más de la que teníamos previo a pues, digamos, la contingencia. A ver, aquí una pregunta. Si yo tengo una pyme, ¿cómo le puedo hacer para tomar estas recomendaciones y volverlas un plan de acción? ¿Ustedes me pueden ayudar? Definitivamente sí los podemos ayudar. Contesto esta pregunta en 2 partes. De hecho, ahorita estamos iniciando unos assessments muy enfocados en pymes. Si a alguien le interesa participar, estamos poniendo nuestras herramientas más robustas que usualmente usamos con empresas grandes, las estamos customizando para la realidad de las pymes y vamos a empezar un programa primero aquí en Nuevo León de trabajo con pymes. Si a alguien le interesa también con gusto escríbame y lo podemos seguir platicando. Y sobre cómo puede tomar estas recomendaciones para volverlos un plan de acción. Definitivamente lo que yo les estoy platicando aquí es un marco de referencia, hay que aterrizarlo a la realidad particular de su pyme. Yo aquí lo que les sugeriría de cómo empezar es no tener una visión únicamente enfocada en cómo
cómo pago la nómina, que ahorita para las pymes es el principal dolor de cabeza. Temas de flujo, de cómo salir adelante en estas semanas o meses, mientras tenemos una reactivación económica pues gradual, sino ir pensando ya después de esto, cómo veo esto como una oportunidad. O sea, ahorita cuáles son esos nichos o esos gaps que no se están cubriendo. Digo, es que depende de la industria, pero ¿qué puedo hacer yo con mis competencias actuales para poder posicionarme y salir más fuerte de esto? Definitivamente, como comentaba hace rato, creo que el punto de partida debe de ser un entendimiento del mercado, quiénes son mis clientes, aceptar que no necesariamente son los mismos clientes con las mismas necesidades y partir de una hoja en blanco. Otra pregunta, ¿qué factores nos pueden ayudar para motivar a nuestros colaboradores ante la crisis económica? Definitivamente aquí un tema de tener un liderazgo, un equipo de liderazgo de alto desempeño es clave. Yo lo que he visto que funciona mucho con mis clientes es en estos tiempos de incertidumbre, tener una comunicación efectiva, frecuente y transparente con los colaboradores. La verdad es que ahorita, como comentaba hace rato, pues es muy difícil saber qué va a pasar en las próximas semanas o en los próximos meses, pero he visto que vale la pena ser abiertos hasta cierto punto con los colaboradores para que ellos también tengan pues una visualización de la situación actual de la organización, de qué se está haciendo. Definitivamente identificar estos top performers y hacerlos partícipe de la toma de decisiones, particularmente de esta cultura o de estos grupos de experimentación que comentaba anteriormente. ¿Y cómo ven el tipo de cambio para el último trimestre del año? En el reporte que ya pueden descargar, ahí viene toda la información, todas las proyecciones que hicimos. Depende del escenario. Definitivamente en el escenario realista, que es terminando con un decremento del PIB del 8%, creemos que puede oscilar entre 25 y 27%. En un escenario más pesimista sí vemos que pueda subir arriba de 30%. Aquí otra pregunta, cuando hablaste de las empresas que invirtieron durante la crisis versus las que no, y tomando la crisis pasada como referencia, ¿qué tipo de inversiones podríamos estar viendo las empresas que no tenemos capacidades de entrar en la adquisición de otras? ¿Qué otras formas de crecer e innovar? Definitivamente esto no tiene que ver con fusiones y adquisiciones únicamente, tiene que ver con temas de quizás una combinación entre gasto inteligente e inversión. Quizá, oye, los ahorros que estoy generando, ¿en dónde los puedo invertir? Verlo desde una filosofía un poco de proyectos financieros, o sea, ¿en dónde puedo poner dinero que me trae una mejor rentabilidad a mi inversión? Puede ser nuevas líneas de productos, entrar a nuevos mercados. Ahorita, como comentaba, a mí me toca trabajar mucho con la industria de consumo y de retail. Yo lo que he visto es que la empresa de consumo ahorita, uno de los grandes cuestionamientos que se está haciendo es cómo saltarse los canales intermedios y cómo llegar directamente al cliente, quitándose obviamente muchos costos, mucho tiempo y llevándole una oferta mucho más atractiva a los clientes. Puede ser también algo de eso. Y definitivamente apalancado, yo lo que he visto es que apalancado de tecnología digital, de temas de analítica, que ahorita la verdad los costos son muy atractivos. Ese tipo de innovaciones son las que he visto que funcionan. Aquí, ¿cuáles son los elementos principales de la microsegmentación? ¿Cómo podría implementarlo en mi empresa? Definitivamente la clave es contar con la mayor información que se pueda de mi cliente. Usualmente cuando hablamos de segmentos tradicionales, hablamos del segmento, por ejemplo, de la mamá la mamá soltera que tiene 2 hijos. Ese es un tipo de segmento. A nivel de microsegmentación es hacerle un doble o triple clic a ese tipo de definiciones, en donde ya no nada más es la mamá soltera con 2 hijos, sino es que tiene cierto tipo de preferencias, cierto tipo de hobbies, pasa por mi tienda en cierto tipo de horarios.
Entonces, llegar a un nivel casi de individualización de mis mercados. Y aquí el benchmark en todo esto, por ejemplo, es Amazon, que cuando tú compras un producto ya te está poniendo a nivel individual de, oye, otras personas que compraron eso también compraron este otro tipo de temas. Definitivamente es apalancarnos de datos, de las engines de analítica avanzada, que como comento, tienen un precio ahorita muy, muy accesible, inclusive para pymes, para poder empezar a hacer esa toma de decisiones. Si bien quizá en una primera corrida no se va a llegar a un nivel individual de microsegmentación, sí podemos estar hablando de segmentos mucho más pulverizados que una segmentación tradicional, que me van a ayudar a traer una propuesta de valor a mis clientes, un esquema de pricing diferenciado, de promociones, etcétera, que va a hacer que mi cliente valore contra la competencia. ¿Crees que una pyme debe adoptar también ese approach de gasto-inversión, considerando que el flujo de caja es más limitado? Definitivamente, yo sugeriría empezar con un enfoque primero de gasto inteligente, de ver, definitivamente el tema del flujo es muy relevante. Tomando un poco lo que platicábamos hace ratito del gasto inteligente, de en dónde decido cortar, y no nada más cortar por un tema de cómo salgo adelante el día de hoy, para no tener que cerrar las puertas o para poder sobrevivir un mes más, dos meses más, sino también viéndolo cómo puedo ser más competitivo más adelante, o sea, viendo ya en el mes 3, en el mes 4. Quizá el tema de las inversiones no va a ir tan en paralelo con el del gasto, dada la época en la que estamos. Yo empezaría por el tema del gasto inteligente definitivamente, y en paralelo a lo mejor empezar a definir cierto tipo de iniciativas que valdría la pena y en las que valdría la pena invertir. Y no significa que van a ser 20 diferentes iniciativas, pero cuáles son aquellas indispensables que me van a ayudar a darle la vuelta a esto, en dónde les quiero apostar. Aquí nos preguntan que si tenemos una herramienta para determinar habilidades, skills que se requieren para el top management, en especial para el CEO y consejo consultivo. Sí, sí tenemos. Y ahorita la verdad es que lo que hemos visto es que también el tipo de habilidades necesarias ha cambiado mucho. O sea, anteriormente se premiaban temas, por ejemplo, de capacidad analítica, resiliencia, etcétera. Y ahorita lo que hemos visto es que, no por minimizarlas, esas son muy importantes, pero ahorita es muy importante temas de adaptabilidad al cambio, temas de flexibilidad, temas de creatividad. De nuevo, habilitado con herramientas tecnológicas y analítica, estamos hasta cierto punto subsidiando, por así decirlo, ciertas capacidades analíticas que antes eran indispensables. Ahorita se está haciendo un cambio más a temas soft, pero sí tenemos una herramienta que podemos aplicar para ayudarles a definir eso con todo gusto. Oigan, tenemos bastantes preguntas, me gustaría tener tiempo de contestarlas todas, pero desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Como les comenté ya, en la parte de folletos o de handouts pueden descargar todo. También este video va a estar disponible hoy por la tarde, les vamos a hacer llegar la liga por si lo quieren volver a ver. Les dejo nuevamente mi correo por si quieren seguir la plática de cualquiera de estos temas. Con todo gusto lo podemos hacer, diana.bustani@sintec.com. Les agradezco a todos muchísimo el tiempo por acompañarnos, y ya por último les dejo aquí nuestra agenda de nuestros siguientes webinars en caso de que les interese acompañarnos también. Muchas gracias y buenas tardes.